Buenos días, mi nombre es Noemi Tobar, soy psicóloga sanitaria y antes de comenzar mi charla sobre creatividad y autogenics, quisiera agradecer a los organizadores de este congreso y en especial al doctor Luis de Rivera por invitarme a dar esta ponencia en su mesa. El famoso vídeo de Sir Ken Robinson en TED en el año 2006 lamentablemente sigue teniendo mucha vigencia. Según el experto en educación, todos los niños tienen extraordinarias capacidades de innovación y que desaprovechamos profundamente. Los niños se arriesgan y no tienen miedo a equivocarse. Es difícil que a un adulto se le ocurra algo original si tiene miedo a equivocarse. La educación actual mata la creatividad porque castiga enormemente cometer un error, privando al niño de desarrollar su capacidad creativa. Cada vez se necesita más titulación para conseguir trabajos más exigentes y peor pagados. Es un proceso de inflación académica, así lo llama Ken Robinson. Llegará un momento, si no ha llegado ya, que el sistema educativo colapsará. Yo comparo la sequía del cambio climático con la ausencia de la creatividad en el sistema educativo actual. El juego se halla en el origen de la actividad creadora. El niño crece jugando y desarrollando la imaginación. En el juego está la semilla de la creatividad. Cuando ya es mayor, deja de jugar y con ello pierde un instrumento crucial y enriquecedor que debilita su capacidad creativa. Raymond Nickerson y colaboradores definen la creatividad como la capacidad de ver las cosas de una forma nueva y nada convencional, como una importante habilidad para solucionar problemas. El término producto creativo puede considerarse como algo original y adecuado, y como el resultado de ocasiones o momentos de creatividad. Es por esto que no solo crear una obra de arte, de filosofía o teoría científica puede considerarse una obra creativa, sino también puede considerarse igualmente creativo un estilo de vida, un jardín original, una charla o una conversación ingeniosa. Siguiendo a los autores Perkins y colaboradores, una capacidad importante de la creatividad es la fluidez ideacional, que se relaciona con la capacidad de producir una gran cantidad de ideas apropiadas con rapidez y soltura. Esta variedad de ideas, también denominada flexibilidad. Otra capacidad sería asociados remotos. Esta capacidad refleja la recuperación de información remota relacionada con el problema que se trae uno entre manos. El pensamiento no creativo o convencional descansa en asociaciones inmediatas, reforzadas por la vida cotidiana. Son asociaciones comunes, noche y día, blanco y negro. Los autores Gesell y Csikszentmihalyi denominan detección del problema a esa tendencia y prontitud o inmediatez para cambiar la dirección en contraste a la solución de problemas. Estos autores definen la creatividad no tanto como la habilidad para solucionar problemas, sino como la capacidad para centrar la atención en problemas que deberían ser acometidos. Otro rasgo importante, según otro autor, McKinnon, las personas más creativas tienden a reservarse la valoración de cualquier cuestión que encuentren, apuntan a penetrar, a comprender y solo deciden tiempo después. En oposición, los individuos menos creativos tienden a aceptar o rechazar enseguida para pasar a otros temas, es decir, los individuos menos creativos no adoptan una actitud muy reflexiva. En el mundo interno existen varios estados de conciencia. El más transitado sería el de la normalidad. Es el estado en el que nos mantenemos en comunicación con el mundo externo. Siguiendo a Luis de Rivera, que explica magníficamente la variedad de estados de conciencia desde la normalidad que conseguimos en la rutina o en estado de relajación, pasando por el estado zen, el estado de yoga, hasta la consecución del estado de nirvana. Toda esta trayectoria indica internalización de la consciencia que será reflejada desde la rama trofotrópica o rama parasimpática. Las personas muy entrenadas en meditación transitan por el camino trofotrópico. El camino ergotrópico, por otro lado, está frecuentado por personas que consumen drogas o padecen trastornos psiquiátricos. Según el doctor Luis de Rivera, el estado autógeno es el estado meditativo más cercano a la normalidad que favorece el aumento de la rama trofotrópica. Roger Beatty, experto en neurociencia de la Universidad de Harvard, ha realizado varias investigaciones para confirmar que el cerebro de las personas creativas es diferente al cerebro de las personas menos creativas.
Estas investigaciones demuestran que determinadas zonas del cerebro se activan cuando los individuos se encuentran en un estado de creatividad y muestran un patrón diferente en sus conexiones cerebrales. Se descubrió que las conexiones más fuertes las mostraban las personas que tenían mejores ideas. El pensamiento creativo ocurre en el interior de tres redes: la red neuronal, por defecto, que se activa cuando el cerebro está imaginando; la red de control ejecutivo, que es la red que se activa cuando se toman decisiones; red de prominencia, para deliberar si una cosa o fenómeno es importante. Esta red es fundamental y alterna su función entre la generación de ideas y si son o no valiosas. El cerebro de las personas creativas tiene varias redes neuronales que funcionan y trabajan por separado. Otros estudios experimentales, capitaneados por Nancy Andreasen, neuropsiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard de la Universidad de Iowa, ha realizado experimentos con individuos en estado de relajación y se les pedían que pensaran y expresaran lo que les venían a la mente, esto es, realizaban asociación libre, dejando que sus mentes divagaran. La hipótesis era que las zonas donde se reflejaba la asociación en el cerebro estarían realmente activas durante este estado. El resultado de estos experimentos demostró que las cortezas de asociación estaban profundamente activas durante el descanso, demostrando la base neuronal de la creatividad. En relación a cómo surgen las ideas, la investigadora describió que los sujetos, cuando tenían los momentos eureka, es decir, ocurrencia de una idea original, iban precedidos por largos periodos de preparación e incubación, apareciendo las ideas originales cuando la mente estaba relajada o descansando. Surgían y ocurrían las ideas cuando los individuos se encontraban haciendo cosas diferentes, viendo televisión, leyendo un libro, paseando, cuando se dormían, cuando se despertaban, duchándose. La creatividad emerge mientras desarrollamos una actividad que nos permite entrar en un estado de flujo, donde se realizan conexiones entre neuronas que antes no estaban conectadas. Estas nuevas conexiones producen nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas. En el cerebro humano funciona un campo electromagnético que se encarga de regular la frecuencia de las ondas cerebrales. Las ondas alfa tienen una frecuencia de 8 a 12 vibraciones por segundo y están relacionados con estados de relajación, un momento idóneo para incrementar la creatividad. La frecuencia de las ondas beta oscila entre 13 y 30 vibraciones por segundo y se registra cuando la persona se encuentra despierta y en plena actividad mental. Las ondas delta y zeta suelen aparecer durante el sueño. Las ondas delta surgen en el sueño profundo y tienen que ver con fenómenos de la intuición. Las ondas zeta se producen durante la meditación profunda. Es un estado de alta actividad creativa y que se pone en contacto con el subconsciente. El cerebro humano consta de dos hemisferios separados por el cuerpo calloso y fibras nerviosas que permiten su interconexión. El hemisferio izquierdo es lógico, secuencial, verbal, numérico, analítico. Sus funciones son el razonamiento, el lenguaje, considerado este hemisferio como el más importante en nuestra cultura occidental. El hemisferio derecho es sintético e integrador, no verbal, espacial, artístico, intuitivo, imaginativo, actividades propias del inconsciente. En nuestra cultura occidental, la importancia de este hemisferio ha sido subvalorada. Desde tiempos relativamente recientes, su valor está empezando a ser considerado. La plenitud del ser humano pasa por la integración del funcionamiento de los dos hemisferios, por equilibrar su funcionamiento, el pensamiento lógico y el flujo de ideas imaginativas. Verbalizar una experiencia es hacerla consciente. Sin embargo, el no verbalizarla no podemos obviar la importancia de esta experiencia. Hemos de mantener el foco en la conciencia verbal, que lo hacemos, y no menos en experiencias que por la dificultad de acceder a ellas las obviemos u olvidemos. Más adelante veremos cómo Autogenics favorece la intercomunicación hemisférica, permitiendo que las experiencias o ideas no verbalizadas, ubicadas en el hemisferio derecho, se hagan conscientes gracias al verbo prestado por su vecino, el hemisferio izquierdo. Si hablamos de creatividad, no podemos dejar de hablar de un término creado por el científico y filósofo Michael Polanyi, conocimiento tácito o conocimiento implícito. Uno de los aforismos famosos de Polanyi es: conocemos más de lo que podemos decir
Sabemos más de lo que pensamos. La intuición y la imaginación son dos componentes de este tipo de conocimiento. Llegamos a un punto donde podemos tener cierta dificultad para clarificar conceptos: inconsciente, conocimiento implícito, intuición. Cuando Polanyi dice que sabemos más de lo que pensamos, está aludiendo al inconsciente, ese saber o almacén de todo lo que se sabe y conoce. Un conocimiento no verbalizado, acontecido en el pasado, sin límites establecidos. Un conocimiento en formas e imágenes indefinidas. Polanyi se atrevió a dar un paso adelante y plantear las premisas tácitas de la investigación científica. Continúa diciendo: es necesario que el científico considere tácitamente que se acerca a un objeto real, ordenado y coherente, todavía por descubrir, como consecuencia de lo cual se enfrenta a una serie indeterminada de implicaciones aún desconocidas y sorprendentes. Indagar en el inconsciente es como indagar en el universo indeterminado e infinito. El inconsciente se localiza en el sistema límbico, en el cerebro reptiliano, en el hemisferio derecho. La dificultad de penetrar en el inconsciente con el enfoque científico experimental es un reto que bien merece la pena intentar. Hemos de aspirar a desinstalar las ideas lógicas y razonables. El proceso creativo pasa por el inconsciente y aquí aparece de forma eficaz Autogenics, como un instrumento o herramienta para posibilitar la conexión con el inconsciente y posibilitar la aparición de ideas originales y diferentes. Gracias a su nivel de intervención sobre la conciencia, Autogenics se convierte en un perfecto candidato para trabajar la creatividad. Con su orientación psicofisiológica y psicosomática, persigue el desbloqueo de los procesos naturales de homeostasis y autorregulación, lo cual favorece que la persona se encuentre en un estado perfecto para crear. Una característica que hace única a Autogenics es su intervención en varios estados de conciencia, a diferencia de otras psicoterapias que se centran en el estado de conciencia de la vigilia. Esto es determinante para poder profundizar y desarrollar la capacidad humana creativa y que requiere flexibilidad y ejecución en el inconsciente. Por otro lado, Autogenics facilita la comunicación interhemisférica, permite y posibilita que ambos hemisferios cerebrales se interconecten a través del cuerpo calloso, facilitando que el conocimiento implícito cohabite con el conocimiento explícito. Según González de Rivera, los ejercicios básicos, la técnica somatosensorial, constituye una técnica eficaz para ampliar la percepción de estados más profundos. Otro factor primordial que utiliza sabiamente Autogenics es la concentración pasiva, que a diferencia de otras terapias que utilizan y potencian la concentración activa, no supone esfuerzo en activar la atención, favoreciendo la receptividad general y la aceptación del proceso de autoconocimiento, estado que favorece la relajación necesaria para encauzar el proceso de creatividad. Dos principios que rigen Autogenics y que hemos de prestar una especial atención son la reestructuración y mantenimiento del equilibrio neurovegetativo a través del entrenamiento en autoestimulación trofotrópico y el sistema de aferentes vegetativos. Los beneficios que se obtienen de practicar Autogenics es el aumento del tono trofotrópico, que potencia la actividad de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, cuya función es la de mantener el estado de relajación y disminuir el estado de estrés. Paralelamente se produce una reducción de la rama ergotrópica, de la rama simpática, que es el sistema que prepara al cuerpo para la acción. El aumento de la rama trofotrópica favorece la entrada al estado donde se gestan ideas y material creativo. Y el otro principio es la neutralización de microtraumas vivenciales y de contradicciones e incoherencias de información, mediante la facilitación de la comunicación interhemisférica, fenómeno imprescindible para posibilitar la capacidad creativa. Durante la práctica de Autogenics aumenta la actividad del hemisferio derecho y de este modo aumenta la vivencia del mundo interno. Autogenics tiene un procedimiento que obedece a un entrenamiento. Esto es fundamental, seguir su práctica en forma disciplinada y continua. Autogenics tiene múltiples aplicaciones, tanto dentro de aspectos de tipo patológico como en la mejora de la calidad y estilo de vida. Para mejorar la capacidad creativa, no hemos de considerar este punto como la última parada o etapa del largo camino del entrenamiento. Autogenics es un ir y venir,
un evolucionar a lo largo del panorama vital y psicológico del individuo. Una vez que hemos conseguido un entrenamiento satisfactorio en nuestra autorregulación y un equilibrio en la rama simpática y parasimpática, estamos preparados y aptos para iniciar un camino apasionante hacia la creatividad. Una creatividad que no solo está orientada a hacer grandes obras o proyectos, sino a conseguir un camino resolutivo y fructífero, cuyo objetivo no es una meta, sino conseguir desarrollar un proceso en el que nos sintamos cómodos y satisfechos. Autogenics es el instrumento para convertirnos en nuestros propios entrenadores personales. La estrategia es hacernos preguntas y obtener respuestas una vez que hemos conseguido entrar en el estado autógeno. Obtener respuestas a cosas que nos preocupan, como por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar una forma adecuada de actuar? ¿Cómo puedo solucionar un problema? ¿Hacia dónde he de orientar mi vida? ¿Qué valores he de adoptar para dar un giro a mi existencia? Autogenics me permite responder, reflexionar y orientarme sin maestros externos, guías o gurús. Directamente me convierto yo en mi propio maestro, siendo todo esto realista y susceptible de ser corregido. Las respuestas las obtengo de mí misma, de mi mundo interior. Es un pensamiento tangencial, divergente. No es un trayecto que se realice de forma lógica y secuencial. No tiene nada que ver con esto. Pregunto al inconsciente, a esa parte de mí, de nosotros, que hemos ninguneado y no nos hemos atrevido a investigar ni a viajar por ese miedo telúrico a desplazarnos por lo desconocido. Las respuestas las obtengo de mí misma. En nuestra cultura occidental vivimos demasiado externalizados, al afuera, al esfuerzo, olvidándonos que tal vez encontremos las respuestas dentro de nosotros. Como decía Polanyi, sabemos mucho más de lo que creemos. Tenemos en nuestra mente la imagen de creadores, escritores, pintores atormentados, estresados, cuando crear es propio de un estado autógeno en el que se nos puede ocurrir ideas innovadoras, originales. Autogenics provoca importantes cambios cognitivos en las distintas capacidades: atención, concentración, memoria, creatividad. Cuando una persona no está dirigida a metas concretas y tiene la mente en estado de calma, esto hace que los procesos cognitivos aparezcan en pleno rendimiento. Investigar y conectarse con el mundo interno no es una meta, es un proceso. Tras desarrollar y practicar la técnica somatosensorial o la parte de Autogenics en la que se consigue la relajación, entramos en el descubrimiento y el viaje por el mundo interno, donde se profundiza en el conocimiento de uno mismo y el fomento de la creatividad. Al inicio de la sesión hemos de tener claro cuál es la pregunta o preguntas que hemos de plantearnos para poder solucionar el problema o fomentar ideas innovadoras y originales. A lo largo del proceso no es necesario que tengamos presente cuál es la pregunta en cuestión. Esta puede quedar en el aire, como si la dejáramos en estado semi-inconsciente. Hay varios ejercicios que podemos realizar de forma relajada. Realizar ejercicios de imaginación, como una vela encendida, y dejar que la imaginación divague. Realizar la asociación libre de ideas, dejar que nuestra imaginación viaje por recuerdos de nuestra infancia o presenciar sin ejercer ningún control imágenes que inicialmente no parezcan que tengan ninguna relación con nuestra vida. Es probable que surjan imágenes que den respuesta a las cuestiones que nos habíamos planteado inicialmente. Nuestra creatividad empieza a surgir. Una vez terminada la sesión de meditación de Autogenics, obtenemos un estado de bienestar que podemos potenciar con la práctica y el entrenamiento, reduciendo nuestro nivel de estrés. Hecho esto, podemos favorecer nuestra creatividad, que puede ser llevada a cabo en cualquier momento del día, sin esperarlo, sin provocarlo. Autogenics nos instala en un estilo de vida favorecedor de un nivel de relajación que sirve de trampolín para lanzarnos a una visión de la vida más creativa, focalizando nuestra percepción a puntos globales y semiestructurados carentes de lógica y secuencialidad. Mi recomendación de practicar Autogenics para mejorar la creatividad es completa desde el momento en el que yo misma llevo practicándolo bastante tiempo y evidenciando sus efectos en muy buenos resultados. Esta es mi charla. Solo me queda agradecerles a todos ustedes la atención prestada. Muchas gracias. No.